Genial. Bueno. Si yo me desconecto no pasa nada, ¿no? ¿O me tengo- A ver, no, creo que no pasa nada, pero va a desconectarte y si no, yo vuelvo a entrar desde la cuenta de Dale, facultad. ¿Vale? dale, dale. Nos vemos, Emi. Nos vemos. Chau, Suerte a buen todos. día. Ok, no pasó nada. Ok, bueno chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, creo que ya... Hola, bien. ¿Cómo están? Buen día, profe. El test de lectura ahí decía Euge que más o menos a partir de 1:30 van a tener el resultado, así que bueno, pues lo podrán chequear desde ahí, si hay alguna duda sobre alguna pregunta específica, después le pueden mandar un mail a Euge o a, o a Camila, que son las dos chicas que están a cargo de eso, ¿sí? Yo ahí estoy agregando gente que va entrando. Cualquier cosa, si hay alguien afuera y yo no lo estoy viendo, me avisan, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, hoy sería entiendo, la quinta o sexta clase que cerraría este primer bloque del modelo ISLM, ¿ok? Entonces, no es una casualidad dedicar todo este tiempo a este modelo. No sé si alguno de los profesores que lo han dado anteriormente han hecho algún tipo de statement o argumento de por qué decidimos dedicar tantas clases a ver el ISLM. Pero bueno, a mí me gustaría decir algunas cosas al respecto sobre eso. Primero que nada, la mayoría de ustedes, o todos entiendo, son plan 7, ¿verdad? O sea, ¿queda alguien de plan 6 acá? O la mayoría son plan 7, entiendo, ¿no? O al Yo soy menos plan los que... 7, digo, yo soy plan 6 y sé que hay algún chico más de plan 6 también. Ok, bueno, pero salvo los que son y somos de plan 6, el resto forma parte de un nuevo plan de estudios en el que se decidió, digamos, no dar el ISLM, que antiguamente se veía en macro 1 y entiendo que ustedes lo han visto o lo han mencionado o lo han visto en una o dos clases bastante resumido, ¿verdad? Entonces, de la cátedra consideramos que valía la pena darlo. Primero que nada por eso, porque si no lo vemos ahora, ustedes se reciben de licenciados en economía sin haber cubierto este modelo, que es el modelo que los no economistas
Es decir, el día que ustedes se reciban y entren a trabajar al lugar que sea, se van a encontrar de repente con contadores, administradores, politólogos, sociólogos, algún ingeniero que si vio durante su carrera algo de economía, y en particular si vio algo de macroeconomía, lo que ha visto es el modelo SLM. Entonces, como graduados de economía necesitamos tener ese lenguaje para el día de mañana hablar de economía y discutir políticas en el trabajo o en donde sea con gente que no es economista y que solo puede hablar de economía en términos de este modelo. ¿Sí? El otro punto es que, así como la teoría general de Keynes da origen a la macroeconomía como disciplina, el modelo SLM fue el primer modelo macro que formalizó esas ideas, ¿verdad? Entonces es muy importante que empecemos a tener en cuenta en este arranque de curso, porque lo vamos a ver en cada modelo que vamos a cubrir, cuál es la contribución principal del modelo, ¿ok? Si nosotros estamos viendo este modelo, y este modelo se publicó en algún momento en una revista académica porque tiene una contribución, y la contribución principal del modelo SLM fue formalizar en un sistema de ecuaciones simultáneas las ideas de la teoría general, ¿ok? Entonces, cuando ustedes, espero que no a todos les toque, pero si a algunos les toca venir y dar el final al final de la materia, y cuando les preguntemos cuáles son las contribuciones de cada modelo, cuando hacemos alusión a las contribuciones, esto es a lo que hacemos referencia, ¿sí? ¿Qué trajo de nuevo a la discusión del momento? ¿Sí? Tercer punto es que el modelo SLM es, junto con el Tree Equation Model, que también lo van a ver conmigo, y con la revolución de las expectativas racionales de principios de los 70, los tres hitos que de alguna forma marcan la historia de la macroeconomía en la segunda mitad del siglo XX. ¿Ok? Uno puede estar de acuerdo o no con el ISLM, uno puede estar de acuerdo o no con el Tree Equation Model o con la escuela de las expectativas racionales. Lo que no puede negar es que fueron los modelos y los hitos que marcaron un antes y un después en la disciplina. Entonces, por este motivo vale la pena verlo. Y por último, porque en la macro, y esto es algo que es importante en que piensen a tenerlo en cuenta, en economía en general, pero en la macro en particular, las cosas no suceden de forma evolutiva, en el sentido de que entender el modelo SLM no implica que uno pueda o sustituir la lectura de la teoría general, ¿ok? Así como leer el Tree Equation Model no significa que uno de esa forma también está entendiendo el modelo SLM. Sí es cierto que los nuevos modelos de alguna forma incluyen lo anterior, pero siempre es importante volver a las bases. La economía no es como en otras ciencias donde lo nuevo viene a romper un paradigma y viene a reemplazar lo anterior. Siempre estamos con paradigmas que se van superponiendo, y la lectura crítica de ustedes terminará por determinar si uno opta por uno o por el otro, ¿ok? Pero de ninguna forma nos movemos con las ciencias naturales donde lo nuevo viene a reemplazar a lo viejo. ¿Se entiende? Ok. Voy a empezar a algo que me acordé. Recording in progress. Ahí estamos. Sí, ahí alguien preguntaba. Perfecto. Entonces, la idea de la clase de hoy es, si bien dice, vamos a ver el modelo ISLM Economía Abierta, a mí también me gustaría repasar, dado que tenemos tiempo, algo de lo que se vio en Economía Cerrada, y después sí terminar con Economía Abierta. ¿Ok? Entonces, 6 clases del modelo ISLM, ténganlo en cuenta a la hora de estudiar la primera parte, porque es uno de los modelos core o fundamentales que vamos a ver en esta primera parte. ¿Ok? Buen día. Se pueden hacer preguntas a los puntos de práctica que nos dejaron la semana pasada. Sí pueden hacerlo, pero con quien dio la clase la semana pasada. Yo no sé si les dieron un trabajo práctico o algo, háblenlo con ese profesor. ¿Ok? Entonces, nada, si alguien va teniendo alguna consulta, yo acá creo que puse directamente, se pueden desmutear y hablar.
¿ok? De mi parte, yo les voy a dejar mi mail, entonces todas las preguntas que tengan que ver con esta clase me envían un mail y en el momento que yo pueda les respondo, ¿ok? Les recomendaría que no lo hagan la última semana del examen, ¿sí? Porque no les voy a poder responder a todos. Entonces, creo que en el campus no estaba mi mail. ¿Ok? emilio.colombia@yahoo.com. ¿Sí? Ok, entonces, me gustaría hacer un repaso, que acá ustedes me van a poder ayudar, de cuáles son los supuestos fundamentales del modelo SLM. Antes de ir a las ecuaciones y a qué significa cada ecuación, cuáles son los supuestos básicos del modelo en el cual nos vamos a estar moviendo. ¿Sí? Entonces, uno, les pregunto, ¿es un modelo dinámico o un modelo estático el ISLM? Estático. O estático, ok, ¿por qué? No tiene Supone que todos los temporalidad. ajustes son de manera automática. Ok. ¿Y todo sucede en qué? En un momento t, ¿ok? O sea, no tenemos que una variable se está moviendo entre un momento t y un momento t más 1. Por eso es que ustedes observan que en el modelo SLM nada está fechado, ¿ok? Las variables están expresadas de esta forma, ¿sí? Tenemos ingreso, consumo, inversión, pero en ningún momento tenemos el ingreso en el momento t, el consumo en el momento t más 1. Todo se ve como una foto, no como una película, ¿ok? Segundo punto, ¿cómo son los precios? Fijos. Es el nivel de precios. Son fijos. Ok, perfecto. ¿Qué quiere decir que los precios sean fijos? No hay inflación. Exacto. Eso es muy, muy importante para diferenciar cuando lleguemos al modelo SLM. Los precios son fijos. Esto quiere decir que los precios hoy, los precios mañana, los precios pasado mañana son igual a P, y esto puede ser algún valor que no necesariamente es cero. Que sean fijos no significa que sean cero, ¿ok? Entonces, como la inflación la definimos de esta forma, el nivel de precios mañana menos el nivel de precios hoy, sobre el nivel de precios hoy, y esto es igual al mismo P fijo, es un modelo sin inflación. Entonces, cuando uno dice de alguna forma el modelo SLM es un modelo malo porque no me permite estudiar el fenómeno inflacionario, ahí hay un error desde el punto de vista de la persona que está intentando usar el ISLM para estudiar inflación. No es que el modelo está mal. Lo que está mal es la elección del modelo para estudiar el problema que queremos estudiar. ¿Ok? Hay una frase que dice, bueno, los modelos son lo que son. ¿Ok? Y a lo largo de la cursada ustedes van a ver que vamos a ver una serie de modelos, cada uno de los cuales se puede utilizar o combinar para estudiar determinados problemas económicos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué implicancia tiene que los precios sean fijos? No hay inflación. ¿Y qué más? No hay depreciación del capital, ¿puede ser? No. Otra, ¿Puede ser que la oferta monetaria sea exógena? eso es un supuesto también, pero no es una implicancia del supuesto de que los precios sean fijos. Que los Estamos salarios bajo nominales criterio son real. iguales a los reales. A ver, eso. Que los salarios nominales son iguales a los reales. Los salarios nominales son iguales a los salarios reales. No. Eso sería si el nivel salario nominal es W y el salario real es W sobre P. Si P es igual a 1, esto es cierto. Pero P fijo, no necesariamente es igual a 1. P puede ser 2. Que la oferta monetaria está fija.
Ese es un cantidad supuesto. de dinero real, en realidad. La cantidad de dinero real. Puede Sí, ser que la no se deriva de oferta, esto. puede ser que la oferta agregada sea perfectamente elástica. Tampoco. Piensen Dado que, en- que los precios no cambian, estamos bajo variables reales, no nominales. ¿Puede ser que la demanda no dependa de los precios? No. O sea, son cosas, algunas son válidas, pero no se derivan de este supuesto. ¿Qué puede pasar a partir de esto? ¿Qué pasa si no hay inflación? La La tasa tasa de nominal interés es igual a real la es real. igual. La El tasa, ahorro. la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real. ¿Ok? Y esto es muy importante, porque este canal, ¿sí? Esto que acá estamos diciendo que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real, es algo que no aparece si uno va y lee la teoría general de Keynes. ¿Sí? Entonces, dado que por la paridad de Fisher la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación, y no hay inflación, la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Perfecto, profe. Sí, sí. Bueno, perfecto. Pensé que la pregunta era con algo más complicado, por eso. Ok. Es cierto esto que me decían, que la oferta monetaria es exógena, es decir, el instrumento de política monetaria de la autoridad monetaria en este modelo es mover la cantidad de dinero, que es muy distinto a lo que pasa en la actualidad, donde los bancos centrales en general controlan la tasa de interés. ¿Ok? Entonces son todos supuestos que en un par de clases, cuando volvamos a ver el Tree Equation Model, uno los va a ir levantando uno por uno. ¿Sí? Y por último, ¿qué pasa con los stocks en este modelo? Hay uno No hay. solo. A ver, no hay, dijo alguien, ¿no? Sí. La cantidad de dinero nominal no es un... A ver, pero son fijos. ¿qué significa que no haya stocks? O sea, creo que es referido a lo mismo que dijimos antes de estático. Tipo, los stocks son los que son y listo. No es que no son variables. Por ejemplo, si yo estoy en un régimen de tipo de cambio fijo, ¿no? Ustedes lo vieron en la clase de ayer o en la del miércoles, ¿no? Y hay una depreciación del tipo de cambio, entonces yo tengo que, como autoridad monetaria, salir a defender una determinada paridad cambiaria vendiendo dólares, que son parte de mis reservas internacionales, ¿verdad? Hay un cambio en el stock de reservas, entonces los stocks no son fijos. El problema de este modelo es que nunca se mete en la discusión de cuán grandes son esos stocks. ¿Ok? Es decir, yo siempre puedo hacer política fiscal expansiva sin preguntarme cómo financio esa política fiscal expansiva, o siempre puedo defender un determinado tipo de cambio sin preguntarme cuántas reservas internacionales tengo para defender ese tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, es un punto central del modelo el no tener stocks, porque no puedo hacerme la pregunta de qué pasa si me quedo sin financiamiento, qué pasa si me quedo sin reservas. ¿Entiende? Una pregunta, profe. Sí. ¿La cantidad de dinero nominal no sería un stock del modelo? También. Bien, gracias. M. ¿Sí? Ok. Entonces, y acá vamos a acelerar un poquito porque son ecuaciones que ustedes han visto. Ustedes tienen que el modelo base tiene una función de consumo, que es
un componente autónomo menos algún tipo de transferencias, más la propensión marginal a consumir, por algún pago de impuestos proporcional al ingreso, ¿verdad? La tasa de inversión tiene un componente autónomo y depende negativamente de la tasa de interés. Hay una ecuación de cierre del mercado de bienes que me dice que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto. Entonces, esto es un modelo de economía cerrada, porque no hay exportaciones netas, con gobierno, ¿ok? A su vez, tengo una ecuación que me dice que la oferta de dinero es fija, ¿sí? Una ecuación que me dice que la demanda de dinero depende positivamente del ingreso, que es lo que Keynes llamaba el motivo transaccional, y depende negativamente de la tasa de interés, que es lo que Keynes llamaba motivo precautorio o especulativo. ¿Okay? Y finalmente lo que tengo es una ecuación de cierre del mercado de dinero, donde la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. ¿Ok? Entonces, esto ya lo habrán visto en las clases anteriores, ¿no? Tengo un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que son el ingreso, el consumo, la inversión, la demanda de dinero, la oferta de dinero y la tasa de interés real. Tengo parámetros que son la propensión marginal a consumir, la tasa impositiva, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, la sensibilidad de la demanda de dinero al motivo transacción y al motivo precaución, y a su vez tengo ciertas variables exógenas: consumo autónomo, transferencias, inversión autónoma, gasto, y oferta de dinero y nivel de precio. ¿Ok? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la ecuación 1, 2, 5 y ecuaciones como 3 y 6? Son identidades contables la 3 y la 6. Exacto. ¿Y las otras qué son? Ecuaciones de comportamiento. Exacto, exacto. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque 3 y 6 van a valer en el modelo SLM y en cualquier otro modelo que veamos. Es decir, 3 es la ecuación macroeconómica fundamental, se cumple siempre. En este modelo, en los datos y en cualquier otro modelo. Ahora, 1, 2, 5 son ecuaciones de comportamiento, es decir, surgen de este modelo específico. Yo considero que la función de consumo depende positivamente del ingreso, con esta propensión marginal a consumir, y tiene este componente autónomo. La inversión tiene esta forma funcional. Ahora, ¿por qué la inversión no podría depender además de, digamos, el ingreso? Es decir, cuando hay más ingreso, cuando hay más demanda en la economía, ok, yo soy un empresario, decido invertir más. ¿Entiende? Entonces, ecuación de comportamiento distinto a identidad contable. Perfecto. Bueno. Entonces, como decíamos, tenemos este modelo de 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Tenemos que resolverlo para encontrar valores de el ingreso, el consumo, la inversión, la demanda de dinero, la oferta de dinero y la tasa de interés que dependan de los parámetros del modelo. Entonces, yendo rápido, ustedes pueden agarrar la ecuación 1, 2, reemplazarla en 3, para llegar a que el ingreso proveniente de la IS, es decir, del mercado de bienes, desde donde va a salir la IS,
es A0 menos B por R. Esto es una B. Sorry. Sobre 1 menos C por 1 menos T. ¿Ok? Y esta ecuación la voy a llamar 7. Donde ¿qué es A0? Es lo que se conoce como el componente autónomo de la demanda, y es C0 menos T0 más la inversión autónoma más el gasto. ¿Ok? Y a su vez, tengo que el denominador es positivo, dado que C por 1 menos T se encuentra entre... ¿Por qué? Bueno, se encuentra entre 0 y 1 y la tasa impositiva se encuentra entre 0 y 1, ¿no? Entonces, dos cosas menores a 1, entre 0 y 1 multiplicadas, también es algo entre 0 y 1, ¿ok? Ahora, si ustedes agarran la ecuación 5 y 4 y la reemplazan en 6, lo que van a obtener, esto es el mercado de dinero, es donde va a salir la LM, ¿sí? Van a obtener una recta de ingreso de esta forma, ¿sí? Entonces, de la IS tenemos una relación negativa entre el ingreso y la tasa de interés. ¿De dónde viene esa relación negativa? Del hecho de que la inversión depende negativamente de la tasa de interés real, ¿sí? Por otro lado, tenemos una recta LM donde hay una relación positiva entre el ingreso y la tasa de interés. ¿De dónde viene esa relación positiva? Del hecho de que en la ecuación de comportamiento de la demanda de dinero, por el motivo ¿no? Sí. Hay de la ecuación de demanda de dinero tenemos esta relación positiva entre la tasa de interés y el ingreso. ¿De dónde viene esto? Del hecho de que en el mercado de dinero, dado una determinada oferta fija, si hay un aumento del ingreso, la forma de equilibrar el mercado de dinero con una suba de la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, si ustedes notan 7 y 8, yo he logrado reducir un sistema de 6 ecuaciones en el ingreso, el consumo, la inversión, la demanda de dinero, la oferta de dinero y la tasa de interés, a un sistema de 2 por 2. ¿Ok? Que depende del ingreso y de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, como ustedes han visto con Nico, me parece, 8 pueden llegar a un producto de equilibrio y una tasa de interés de equilibrio. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a hacer, aunque sea para uno rápido. Entonces lo que vamos a hacer es igualar 7 con 8, ¿sí? Igualar 7 con 8 es decir que el ingreso de la IS es igual al ingreso de la LM, ¿sí? Entonces tengo que A0 menos B por R sobre 1 menos C por 1 menos T es igual a M sobre P sobre K más H por R sobre K, ¿sí? Yo quiero obtener R, entonces paso todo de un lado donde hay R, y me queda que A0 sobre 1 menos C por 1 menos T menos M sobre P sobre K es igual a B sobre 1 menos C por 1 menos T más H sobre K, y todo esto depende de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo eliminar estos denominadores? Ok, tomando un denominador común. Perdón la escritura, me cuesta mucho escribir con esto. Entonces, esto va a ser A0 por K menos 1 menos C
por 1 menos T por M sobre P. Y esto va a ser B por K más H por 1 menos C por 1 menos T sobre 1 menos C por 1 menos T por K. Y esto va a depender de la tasa de interés. Como el denominador es el mismo en ambos lados, podemos cancelarlo. Y además el denominador a lo importante es distinto de 0, por lo que dijimos anteriormente. No podríamos hacer esto. Entonces llegamos a que la tasa de interés de equilibrio es igual a 0 por K menos 1 menos C por 1 menos T por la oferta de dinero real sobre B por K más H por 1 menos C por 1 menos T. Y esta sería la expresión de equilibrio de la tasa de interés en un modelo ISLM con gobierno en economía cerrada. ¿Sí? Profe, este es la forma reducida, ¿sería? La 9. La 9 es la forma reducida, exactamente, porque la variable endógena queda expresada solo en función de parámetros y variables exógenas. Entonces la 7 y la 8 son la semi-reducida. Exactamente. Perfecto. Y el modelo de 1 a 6 es la forma estructural, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda con esto? Yo solo lo resolví paso a paso, sé que lo vieron en las filminas, pero quería al menos una vez resolverlo paso por paso, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, bárbaro. Entonces, tenemos 9, tenemos la tasa de interés de equilibrio, ahora lo que necesito es el producto de equilibrio. Entonces, una forma de hacerlo sería agarrar 9 y reemplazarlo o en el producto de la IS o en la expresión para la LM. Reemplazar en R por R estrella. A mí en realidad lo que me gusta más es, esta es mi forma de hacerlo, ustedes pueden hacerlo por cualquier forma y van a llegar al mismo resultado. A mí me gusta despejar 17 y 8 la tasa de interés, la tasa de interés. Entonces me va a quedar una tasa de interés de la IS que va a ser A0 sobre B menos 1 menos C por 1 menos T por el ingreso sobre B y una tasa de interés para la LM de menos M sobre P sobre H más M sobre P más K sobre H por I. ¿Sí? Déjenme llamarle a esto 10 y déjenme llamarle a esto 11. ¿Sí? Es decir, básicamente acá lo que hice es lo que hice acá. Agarrar 7 y dejar. Profe, dejé una pregunta en el... Una pregunta, a ver. Primero le respondo a Martín. Sí, ya tomaron el test. Lo tomaron a las 9, ni bien arrancó. Y Joaquín pregunta: si queremos ver la inversión o el consumo de equilibrio, reemplazamos el ingreso o la tasa de interés de equilibrio en las respectivas ecuaciones. Exacto, Joaquín. Es decir, yo al reducir el modelo de 6 ecuaciones a 2, voy a resolver para I y para R. Ahora, fíjate, por ejemplo, que la inversión solo depende de un componente autónomo, es decir, de una variable exógena, de un parámetro B y de la tasa de interés. Entonces, teniendo la tasa de interés de equilibrio, uno podría encontrar cuál es la expresión para la inversión. Es decir, la forma reducida para la inversión. ¿Sí? Sería un buen ejercicio.
sería un buen ejercicio para ustedes, sobre todo para el examen, agarrar R estrella, I estrella y reemplazarlo en las 6 ecuaciones para llegar a cuáles son los valores de equilibrio del consumo, de la inversión, de la demanda de dinero y de la oferta de dinero. ¿Sí? Y cuando llegamos a los valores de equilibrio, por ejemplo, del consumo, ¿se pueden hacer estáticas comparadas sobre el consumo? Exacto. Porque este es un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. En general uno ve las estáticas comparadas de producto y tasa de interés o tipo de cambio en el modelo de economía abierta. Ahora una pregunta válida en el examen, porque es algo que pueden hacer. Es decir, supongamos un modelo de economía cerrada con gobierno, ¿cómo cambia el consumo ante un cambio en, no sé, B, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés? Entonces la forma de hacerla es eso, resolver el modelo, encuentro I estrella, R estrella, reemplazo en la función de consumo y hago la derivada con respecto a B. ¿Sí? Okay. Profe, hay una pregunta con tema de notación porque nos repitieron mucho de que no podemos derivar respecto a una variable que todavía está endógena. Si, por ejemplo, tenemos la inversión y queremos ver cómo cambia cuando cambia, no sé, el gasto, podemos directamente en un examen, no sé si nos hacen subir foto, escribir I estrella en lugar de toda la ecuación y después cuando hacer la derivada de la regla de la cadena, o sí tenemos que escribir todo y... A ver si te entendí. Vos me decís que la inversión es, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Y vos qué querés ver? Y supongamos que cambia el gasto. Yo en lugar de anotar toda la expresión parametrizada de R, o sea, la tasa de interés de equilibrio, ¿se puede escribir R estrella y después cuando se hace la derivada el aplicar regla de la cadena? Es esto que te estoy mostrando, ¿verdad? Claro, pero no sería la R cualquiera, sino el de equilibrio. Sí. Sí, ahí. Claro. Sí, vas a llegar exactamente lo mismo. Si vos reemplazás acá por R estrella o haces esto, digamos, es exactamente la misma operación. Ah, bien. Gracias. ¿Sí? Pero probalo, pero sí. Te va a dar. Ok. Bueno, déjenme seguir un poquito. Ahí está entrando alguien. Bueno, entonces tengo la tasa de interés para la IS y la tasa de interés para la LM. Digo, tendrían que igualar y llegar al producto de equilibrio. Ahora, lo que me gusta de acá es que uno puede observar gráficamente la forma de la IS y la LM. Esto es como cuando ustedes tienen una ecuación de este estilo, ¿no? Y no sé, 3 más X. Entonces, en un eje de Y y de X, siempre uno quiere expresar de esta forma la ecuación, para saber cuál es la ordenada y cuál es la pendiente, ¿no? Entonces es exactamente lo que estoy haciendo acá. En la recta IS, esta es la ordenada al origen, y hay una relación negativa. Perdón, esto está mal. ¿Verdad? Tengo producto, tengo la tasa de interés, esta es la ordenada al origen, y esta es la IS. En la LM, esta es la ordenada al origen, esta es la pendiente positiva, tengo la LM. ¿Sí? Ok. Entonces, seguramente muchas de estas cosas sean obvias para ustedes, algunas no. Bueno. Entonces, igualo 10 con 11, análogo a cuando igualamos 7 y 8, y voy a llegar a que el producto de equilibrio es igual a 0 por H más M sobre P por B sobre K por B más 1 menos C por 1 menos T por H. ¿Sí? A esta ecuación le voy a llamar 2. ¿Sí? Entonces, tengo la ecuación 12, tengo la ecuación 9, resolví el modelo. ¿Sí? Perdón, Emilio. Es decir, sí, dejame un segundo. Sí. Esto va a ser I estrella, que viene de la ecuación 12. Esto va a ser R estrella, que viene de la ecuación 9. La LM va a venir de 11.
y la IS va a venir de 15. Sí, Renzo, creo. En la recta, acá la IS, lo que está multiplicando la I es el multiplicador, que se conoce como multiplicador, porque una de las preguntas del test era cómo afectaba el multiplicador a la IS, no me acordaba si eso exactamente era el multiplicador, en este caso. Sí, en realidad el multiplicador lo mirás como acá. El multiplicador es esta ecuación, es 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. ¿Sí? Es, cuando uno habla del multiplicador del ingreso, es cuánto aumenta el ingreso ante un incremento de un componente de la demanda autónoma. ¿Sí? Entonces, básicamente es esto. Cambia un componente de la demanda autónoma y el ingreso se incrementa en 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Dado que esto es a 1, este multiplicador es mayor a 1. Sí. Yo tenía entendido que la estática comparada era una variable endógena. ¿Cómo cambia una variable endógena cuando cambia una exógena? ¿No? Sí, sí. Y la inversión es una variable exógena. La inversión autónoma. Cuando cambia el gasto. Sí. ¿Eso se puede preguntar también en un parcial o solamente cómo cambia el ingreso cuando cambia una variable exógena? No, a ver, cuando uno hace estática comparada, es decir, ¿cómo cambia una variable cuando cambia? 2 puntos. Parámetro, una variable exógena. Entonces, puede cambiar G, puede cambiar B, puede cambiar K. ¿Sí? Vamos, ok. Bueno, resolví para R, resolví para I. Entonces, una vez que he resuelto el modelo, básicamente en este tipo de modelos, la estática comparada, y a mí me gusta que lo hagan así, y creo que es una forma bastante ordenada e intuitiva de hacerlo. Entonces, cuando uno tiene una estática comparada, básicamente tiene 3 puntos a hacer, o una respuesta completa, o un argumento completo debiera tener 3 partes. Es decir, debiera tener una narrativa, debiera tener una parte gráfica y debiera tener una parte analítica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia como economistas en este modelo respecto a si yo le doy este ejercicio a un físico o a un ingeniero? Es decir, si yo le doy este sistema de ecuaciones que planteamos al inicio a un físico, a un ingeniero, a alguien que estudia matemáticas, va a llegar a la misma solución que nosotros, porque es un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas que se resuelve siempre de la misma forma. Ahora nosotros queremos tener un plus, que es decir, ok, pero estamos estudiando un modelo macro, entonces, ¿qué implicancias tiene este modelo macro para la política macroeconómica? Ok, entonces, este es el punto de la narrativa, ¿sí? Una frase muy conocida es que un economista tiene que ser un buen storyteller, es decir, tiene que ser un buen contador de historias. Un buen contador de historias en el sentido de que tiene que poder armar una narrativa para poder explicar a un determinado fenómeno macroeconómico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ejemplo 1. Vamos al más fácil o el más conocido, política fiscal expansiva, ¿no? Un aumento de G. Entonces, ¿qué me diría la narrativa? O el economista como un contador de historias. Dado que aumenta G, va a aumentar el producto, ¿verdad? Dado que aumenta el producto, yo tengo una ecuación de comportamiento de la demanda de dinero que por motivo de transacción me va a incrementar la demanda de dinero. Dado que aumenta la demanda de dinero y en mi mercado tengo una oferta monetaria fija, va a aumentar la tasa de interés. ¿Ok?
Entonces, como resultado del aumento del gasto público, yo voy a tener un incremento del producto de equilibrio y un aumento de la tasa de interés de equilibrio. ¿Sí? Punto 1. Punto 2, la parte gráfica. Tengo la tasa de interés, tengo el producto, tengo una recta IS, tengo una LM. ¿Ok? Hay un incremento del gasto público, y un incremento del gasto público, ¿dónde está? Acá. G está acá, ¿verdad? ¿Y esto qué es? La ordenada al origen. Entonces, ¿cómo es el desplazamiento de la IS? ¿Hay una rotación o un desplazamiento? Desplazamiento. Ok, desplazamiento horizontal hacia afuera de la IS. ¿Sí? Entonces, si esto era I0, esto va a ser el nuevo nivel de producto. Si esto era R0, este va a ser el nuevo nivel de tasa de interés. Aumenta la tasa de interés y aumenta el producto. ¿Ok? Segundo punto, parte gráfica. Tercer punto, la solución analítica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la solución analítica? Vamos a agarrar el producto de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio y vamos a hacer la derivada con respecto a G. Entonces, ¿dónde está G? En A0. Entonces, la derivada de R con respecto a G va a ser K por todo este denominador, ¿no? Es decir, la derivada de la tasa de interés con respecto a G va a ser K sobre B por K, bueno, ustedes me dicen. B por K más H por 1 menos C por 1 menos T, y esto es mayor a 0, ¿no? ¿Y cuál es la derivada del producto con respecto a G? La derivada del producto con respecto a G va a ser H sobre este denominador. Va a ser H sobre K por B más H por 1 menos C por 1 menos T. ¿Verdad? Sí. Y esto también es mayor a 0 porque el denominador es mayor a 0 y B y K también son mayores a 0. ¿Sí? Entonces, hay una estática comparada, hay una historia para contar, no es que solo resolvemos el modelo matemáticamente y gráficamente, mecánicamente, de memoria, y no decimos nada de la intuición económica, de qué es lo que está detrás de este movimiento. Este punto de la narrativa es tan importante como saber resolver el modelo gráficamente y analíticamente. Ustedes tienen que saber las tres. ¿Sí? Entonces, ustedes debieran estar en condiciones de hacer esto para cualquier cambio en cualquier variable exógena o cualquier parámetro del modelo. ¿Estamos? Perfecto, profe. Sí. Buenísimo. Ok. Bueno, vamos a hacer, son 10 y 20. Hacemos un corte bien chiquitito y volvemos 10:30 y ahí ya nos metemos en la parte de economía abierta, ¿sí? Vale, perfecto. Dale, 10:30, vuelvo a arrancar. Bueno, ahí estamos, de vuelta. Entonces, después de este breve repaso, que a esta altura ustedes debieran tenerlo ya bastante claro, me gustaría
mencionar algunas cosas del modelo SLM en economía abierta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer economía abierta. Bueno, algo que no les dije al principio, nada, material para esta clase va a ser la clase en sí, y ahora cuando termine o a lo sumo a la tarde la subo ahí al Google Drive, así ya tienen acceso por si quieren mirarla y demás, ¿sí? Ok. Ya han subido ahí las clases, ¿no? O no las subieron todavía, no sé. Demian creo que no subió y Nico subió la del sábado pasado. Perfecto. Y para estar seguro, eso quería preguntarles. ¿Esta es la sexta clase o la quinta clase? La quinta. Sí, es la quinta porque el miércoles pasado no tuvimos, o sea, hoy sería la clase 6, pero el miércoles pasado no tuvimos. Ok, bueno, yo le voy a poner, para acordarme lo pongo acá, les voy a poner clase 6 y como, bueno, ISLM Economía Abierta, una cosa así, para igual respetar la numeración de clases que ya teníamos, si no hay que solapar todo, ¿sí? Pero bueno, para que la encuentren así. Ok, entonces, en economía abierta va a haber algunos supuestos, digamos, adicionales a los que ya teníamos bajo economía cerrada. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser estos supuestos? Primero va a ser que vamos a estar pensando en una economía abierta y pequeña. ¿Sí? Entonces, abierta y pequeña básicamente se refiere al hecho de que vamos a estar tomando los precios internacionales como dados, es decir, lo que pasa en nuestra economía no va a tener injerencia en la determinación de los precios en el resto del mundo, ni en la tasa de interés internacional. ¿Ok? Vamos a tomar los precios y la tasa de interés internacional como datos. ¿Ok? ¿Sí? Segundo punto, al menos en este ejemplo que les voy a dar yo, voy a estar pensando en un caso de perfecta movilidad de capitales. ¿Sí? Es decir, dependiendo del diferencial de rendimientos entre los activos domésticos y los activos externos, los capitales, que no son más que gente moviendo su dinero de un lugar a otro, van a entrar a comprar activos de mi país o van a salir para comprar activos del resto del mundo. ¿Sí? Y no va a haber ningún impedimento a hacerlo. El tercer punto, o el tercer supuesto, es que la tasa de interés real internacional va a ser igual a la tasa de interés nominal internacional. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el supuesto que habíamos hecho anteriormente sobre los precios dados. Es decir, así como nuestros precios estaban dados o fijos para la economía doméstica, lo mismo va a pasar para el resto del mundo. Entonces, la inflación en el resto del mundo va a ser cero, entonces la tasa de interés internacional nominal va a ser igual a la tasa de interés real internacional. ¿Sí? Ok. Cuarto punto, el tipo de cambio lo vamos a pensar como pesos por dólares. ¿Ok? Que es la forma en la cual usualmente nosotros nos referimos al tipo de cambio. Es decir, decimos el tipo de cambio está a 180 pesos por dólares. Entonces, un aumento del tipo de cambio significa que hay una depreciación, mientras que una caída del tipo de cambio significa que hay una apreciación. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo,
Creo que esta es la notación que usa Dornbusch, pero si ustedes leen esto, por ejemplo, de Mankiw, en general el tipo de cambio se expresa como dólares por pesos. Entonces, una caída del tipo de cambio es una depreciación y un aumento del tipo de cambio es una apreciación. La diferencia es en cómo definimos E, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar pensando en este caso. Ok. Quinto punto. Podemos tener un régimen de tipo de cambio fijo o podemos tener un régimen de tipo de cambio flexible. ¿Sí? Entonces, bajo un régimen de tipo de cambio fijo, el Banco Central defiende algún nivel deseado de tipo de cambio. Por lo tanto, la variable R es endógena. ¿Sí? Perfecto, Rafa. Cambio es exógeno. Ahora, bajo tipo de cambio flexible, el tipo de cambio se determina endógenamente y lo que es exógeno es la tasa de interés, que va a ser igual a la tasa de interés internacional. Dicho de otra forma, bajo tipo de cambio fijo vamos a estar pensando en un modelo donde resolvemos I y R como variables endógenas. Bajo tipo de cambio flexible vamos a estar pensando en un modelo donde resolvemos I y E. ¿Sí? No sé si alguien había hecho una pregunta ahí. Ok, sigo. Sexto punto, dado que estamos pensando en una economía abierta con gobierno, la ecuación macroeconómica fundamental va a ser el consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas, que no son ni más ni menos que las expo menos las IMPO. ¿Okay? Ahora, si las exportaciones son una función del ingreso doméstico, del ingreso internacional y del tipo de cambio, vamos a decir que cuando aumenta el producto doméstico, las exportaciones netas caen, básicamente porque se reducen los saldos exportables, es decir, mi población consume más carne, entonces puedo exportar menos carne, y a su vez hay más importaciones. Necesito más importaciones para seguir produciendo, o porque consumo más. Segundo punto, las exportaciones netas dependen positivamente del Producto Internacional. Crece China, crece Brasil, vendo más, mis exportaciones netas aumentan. ¿Sí? Tercer punto, y uno de los supuestos más importantes, es que las depreciaciones son expansivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que un incremento del tipo de cambio aumenta las exportaciones netas. ¿Por qué? Básicamente porque aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones. Es decir, cuando el tipo de cambio pasa de 180 pesos por dólar a 200 pesos por dólar, la idea de este modelo es que mis productos se van a abaratar en el resto del mundo, los productos del resto del mundo se van a encarecer en mi país, por lo tanto yo voy a exportar más y voy a importar menos. Es decir, voy a reemplazar producción de afuera por producción doméstica. ¿Sí? Ahora, que en este modelo las depreciaciones sean expansivas, y son expansivas básicamente porque si aumentan las exponetas, aumenta el producto. ¿Sí? No quiere decir que las depreciaciones siempre sean expansivas en todo tiempo y lugar.
De hecho, lo que pasa en Argentina, y con el correr de la cursada vamos a ver, no conmigo, pero sí van a ver algunos modelos que hacen referencia a este punto. En general en Argentina las despreciaciones, es decir, cuando hay una devaluación, el producto no aumenta, sino que cae, ¿no? Si ustedes miran el año 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, es decir, la devaluación de enero de 2014 con Fábrica, la salida del cepo cambiario y la crisis cambiaria 2018-2019, en todos estos años hubo una depreciación del tipo de cambio, es decir, hubo un salto del tipo de cambio. Esto fue el fondo y esto fue previo y post a las elecciones primarias. En todos estos años el producto cayó, ¿sí? Entonces, si uno va y mira los datos, por ejemplo, en Argentina, en general, el producto cae cuando hay una depreciación del tipo de cambio, por lo que las devaluaciones son contractivas, ¿sí? Que es algo distinto al supuesto que estamos mencionando en este modelo, ¿sí? Pero es importante que lo vayan teniendo de alguna forma en algún lugar de la cabeza para que más adelante, cuando se lleguen a discutir en estos temas, lo tengan en cuenta, ¿sí? Profe, perdón, una pregunta. Entonces, Sí. ¿el supuesto sería que se cumple la condición Marshall-Lerner? También, exacto. ¿Querés decir lo que significa? Que la suma en valor absoluto de la elasticidad de las exportaciones respecto al tipo de cambio y la de las importaciones da mayor aún. Claro. O sea, básicamente, sin meternos en el cálculo de las elasticidades, que se cumpla el supuesto Marshall-Lerner, como dice acá Juan Cruz, creo, es la idea de que una depreciación hace subir las expo, hace bajar las impo, y eso en conjunto me sube las exportaciones. Perfecto. Ok. Entonces, estos serían los nuevos supuestos del modelo. Y dicho esto, a mí me gustaría estamos presentarles un modelo ISLM en economía abierta bajo un régimen de tipo de cambio flexible, ¿ok? Entonces esto va a decir modelo ISLM en eco abierta con tipo de cambio flexible, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a tener la misma función de consumo que les presenté yo antes. Vamos a tener una función de inversión, como las que presentamos antes. Vamos a tener una ecuación de cierre del mercado de bienes, ¿sí? Donde ahora vamos a incorporar las expo netas. Y vamos a decir que las exportaciones netas tienen un componente autónomo dependen negativamente del ingreso. Acá básicamente lo que estoy diciendo es que donde M podría ser como el coeficiente de importación, es decir, por cada peso del producto, ¿cuánto importó? Menos G por E. ¿Sí? O más G por E. Más G por E, creo. ¿Sí? Ok. Entonces, tengo una ecuación de la oferta de dinero, M sobre P. Tengo una demanda de dinero, como la que teníamos anteriormente, pero fíjense, esto no lo dije, la tasa de interés no va a ser la tasa de interés doméstica, sino que va a ser la tasa de interés internacional. ¿Por qué? Bueno, porque como dijimos, bajo tipo de cambio flexible,
la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés internacional. ¿Sí? Con perfecta movilidad de capitales. Y finalmente tengo que la oferta de dinero tiene que ser igual a la demanda de dinero. Ok. Sí. ¿Sí? Vamos bien, sí. Perfecto. Entonces tengo la ecuación 1, la ecuación 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Entonces tengo 7 ecuaciones y 7 incógnitas. ¿Cuáles van a ser mis 7 incógnitas? El producto, el consumo, la inversión, las exportaciones netas, la demanda de dinero, el tipo de cambio y estamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la oferta de dinero. Sí. Fíjense que hay 2 nuevas variables endógenas que son las exponetas y el tipo de cambio, una nueva ecuación y para que todo me balancee, la tasa de interés, que antes era endógena, ahora es exógena. ¿Sí? Entonces, así como hice en el modelo de economía cerrada, yo voy a intentar reducir este modelo para que me queden 2 variables endógenas, el producto y el tipo de cambio. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar 1, 2 y 4 en 3. Entonces, básicamente tengo que el producto es igual a el consumo menos las transferencias, más C por 1 menos T por I, más I0 menos B por R, más el gasto, más las exponetas. ¿No? Esto es consumo, esto es inversión y estos son exponetas. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que tengo es que el ingreso es 1 menos C por 1 menos T más M, y esto es C0 menos T0, más el componente autónomo de la inversión, más el gasto, más el componente autónomo de las exportaciones netas. Menos B por R estrella, más G por E. ¿Sí? Entonces el producto proveniente de la IS va a ser A0 menos B por R estrella sobre 1 menos C por 1 menos T más M más G sobre 1 menos C por 1 menos T más M por el tipo de cambio. ¿Sí? Y a esto le vamos a llamar 8. Entonces, de 1 a 4, yo lo que estoy resolviendo es el equilibrio en el mercado de bienes, de donde va a salir la IS. Y de 5 a 7 voy a resolver el mercado de dinero, desde donde me va a salir la LM. ¿Sí? Ahora, fíjense que la ecuación, esto sería de 6 a 8, voy a tener que la ILM es idéntica a la que teníamos en el modelo de economía cerrada, con la salvedad de que ahora la tasa de interés relevante va a ser la tasa de interés internacional. ¿Sí?
Entonces, de vuelta, para resolver el modelo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que 8 tiene que ser igual a 9. ¿Sí? Entonces tengo A0 menos B por R estrella sobre 1 menos C por 1 menos T CM más G por E. Y esto va a ser igual a la LM por R estrella. ¿Sí? Entonces de acá, si ustedes despejan E, lo que vamos a tener es que vamos a tener M sobre... Vamos a hacerlo paso por paso. G por E. Por R estrella menos A0 menos B por R estrella por 1 menos C por 1 menos T más C, ¿no? Entonces yo acá lo que puedo hacer es sacar a denominador común. Entonces esto va a ser M sobre P más H por 1 menos C por 1 menos T más M por R estrella menos A0 menos B por R estrella por K, ¿no? Entonces, este denominador se puede ir con este denominador. Y ahora quiero agrupar este término con este término. ¿Sí? Se me va a quedar M sobre P más H por 1 menos C por 1 menos T más M más B. Y esto todo en función de R estrella. B por K, ¿no? Y finalmente tengo menos A0 por K. Y todo esto va a estar dividido por G, ¿no? Entonces este va a ser el tipo de cambio de equilibrio. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Fue un poco de álgebra, pero... Sí, profe, quedó claro. Sí, perfecto. Ok, entonces tengo el producto de equilibrio que le puedo llamar 10. ¿Sí? Y fíjense que, perdón, el tipo de cambio de equilibrio, y fíjense que el producto de equilibrio viene completamente determinado por la LM. Es decir, la LM es solo función de parámetros y variables exógenas. Entonces no necesito volver a resolver o reemplazar. O sea, si ustedes reemplazan E acá, en la IS, deberán llegar a esta misma expresión. ¿Sí? Entonces, el producto de equilibrio va a ser simplemente M sobre P sobre K más H sobre K por R estrella. ¿Sí? Vamos a borrar así.
Esto le voy a llamar 11. Entonces voy a tener en mi modelo el tipo de cambio de equilibrio, el producto de equilibrio, y adicionalmente sé que la tasa de interés doméstica va a ser igual a la tasa de interés internacional que está dada. ¿Sí? Ok, entonces, tengo mi modelo resuelto, estoy en condiciones de hacer alguna estática comparada. Antes de seguir acá, ¿alguna pregunta sobre esto, cómo lo resolvimos? Emilio, Sí. Yo no sé por qué tengo acá anotado la del año pasado. Sí. Supongo que también vimos la misma clase con vos. Y en el denominador del tipo de cambio de equilibrio, tengo dividido por K también. No sé si hay algo que no estoy entendiendo. No sé. O sea, acá lo resolvimos así. No sé qué hice el año pasado, si fue lo mismo. El año pasado, por ejemplo, trabajamos con ManQ y el tipo de cambio lo definía al revés. Por eso... Si querés te puedo dictar como tengo acá, porque por ahí no me estoy dando cuenta y es lo mismo, capaz. Pero ¿Pero vos seguiste acá la derivación que hice yo? sí. Sí, así. ¿Y hay algún error? ¿O capaz que hubo un error? No noté ningún error, pero como tengo esa diferencia, No, digo, esto me decís, G por K, esto. claro, Claro. tengo como dividido en dos términos, en realidad. Esta acá no la cancelamos, entonces G por K, está. No sé, digo, esto yo acá junté con la tasa de interés, pero lo podés dividir en los términos que vos quieras, no sé. Una expresión la puede armar como uno quiera. Pero es esta la expresión correcta. ¿Sí? Claro, sí, ahí me quedo igual. Ahí lo tengo igual. ¿Sí? Sí. Perfecto. Era por esta acá, chicos. Cancelamos este denominador con este denominador y esta acá. Sí. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, si uno quiere hacer una estática comparada a partir de esto, uno puede pensar, por ejemplo, en una política fiscal expansiva. Es decir, un aumento de G. ¿Sí? Entonces, primero, como decíamos hoy, ¿qué pasa con una política fiscal expansiva bajo un régimen de tipo de cambio flexible con perfecta movilidad de capitales? Aumenta G, ¿no? ¿Qué pasa después? Aumenta G, ¿qué aumenta? ¿El ingreso? El ingreso, perfecto. ¿Y luego? Aumentan las importaciones. Aumentan las importaciones, pero antes que eso, ¿qué aumenta? O La simultáneamente. tasa de interés, supuestamente, ¿Por qué? porque aumenta la demanda de dinero. Exacto, aumenta la demanda de dinero y aumenta la tasa de interés doméstica, ¿no? Sí. Dado que aumenta la tasa de interés doméstica y que la tasa de interés internacional está dada, se genera un diferencial de tasas positivo, ¿no? Los activos domésticos o las inversiones en Argentina rinden más que las inversiones en Brasil. Dada la existencia de perfecta movilidad de capitales, Entran capitales acá. entran capitales. Se aprecia la moneda nuestra. ¿Se deprecia o se aprecia? Aprecia. ¿Por qué? O sea, entran capitales acá y nuestra moneda, como tenemos más reservas, es más fuerte que antes.
¿Qué significa que entre en capitales? Aumenta la oferta de dólares. Entra en De divisa. capitales. Exacto. A ver, Juan Cruz, explica un poquito eso, si querés. Entra en capitales, ¿qué quiere decir? Que entran como moneda extranjera y para adquirir los activos locales tienen que pasar esa moneda a pesos. Entonces el Banco Central le vende los pesos, pero a su vez está en el mercado aumentando la oferta de dólares en el mercado local. ¿Se entiende? Ni siquiera tiene que pasar por el Banco Central. Entra un inversor extranjero, trae dólares, quiere comprar activos en pesos, va y vende esos dólares en el mercado cambiario libre, ¿sí? Se hace de pesos, dada una demanda de dólares, la mayor oferta presiona el tipo de cambio hacia abajo. Hay una apreciación del tipo de cambio. ¿Y qué me genera esta depreciación del tipo de cambio? Dijimos inicialmente. Aumentás las importaciones. Exacto. ¿Y qué baja? Además. Exportaciones. Exacto. O sea, caen las exportaciones. Es decir, caen las exportaciones porque dado que tengo un tipo de cambio menos competitivo, mis productos son más caros en el resto del mundo y además el iPhone me sale más barato o cualquier producto que quiera comprar de afuera, aumentan las importaciones que a su vez ya habían aumentado porque había incrementado inicialmente el ingreso. ¿Sí? Entonces cae el producto. ¿Cuánto? Bueno, lo necesario para hacer que la tasa de interés se vuelva a igualar a la tasa de interés internacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede como consecuencia? Terminamos en un punto con un menor tipo de cambio, el mismo nivel de producto y el mismo nivel de tasa de interés doméstico. ¿Sí? Esto, si ustedes lo ven en Dorbush, tienen algo como esto, o sea, ustedes van a tener una IS, van a tener una LM, van a tener lo que Dorbush llama una BP, donde la tasa de interés se iguala a la tasa de interés internacional bajo movilidad perfecta de capitales. Entonces, hay un incremento del gasto público que me desplaza la IS hacia afuera. ¿Sí? Ahora, en este punto, R es mayor a R estrella. Dado que se aprecia el tipo de cambio, van a caer las exportaciones netas y la IS se va a ir desplazando lentamente hacia la izquierda hasta llegar hasta este punto inicial. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es inefectiva la política fiscal? Bueno, básicamente porque no me mueve el nivel de producto, pero sí termino con un tipo de cambio más apreciado. ¿Sí? ¿Se ve la dinámica, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces, como dijimos, tenemos la narrativa o la historia que contamos a alguien para convencerlos de Profe. que vengan a Argentina. Perdón, te interrumpa. Sí. Tengo una duda. Cuando vuelven a caer las exportaciones y suben las importaciones, ¿no bajaría la oferta de dólares y volveríamos a un tipo de cambio como teníamos antes, al principio también? A ver, ¿cuál sería el razonamiento? Que cae el tipo de cambio, entonces empieza a importarse más, Sí. se exporta menos, y el tipo de cambio no, o sea, no habría una salida de dólares por esa suba de importaciones. O sea, vos decís, se exporta menos, tenemos menos Entran dólares. menos dólares y salen más. Sí, entonces... Caería la oferta de dólares. Sí, claro. O sea, es difícil verlo. Podrías tener que inicialmente el tipo de cambio se aprecia a 100 y por este posible canal que vos mencionás se termina apreciando 80. Pero en el resultado final el tipo de cambio termina siendo menor que inicialmente. Bien, perfecto. Digo, es válido, pero es como un efecto de segunda vuelta que no lo podemos ver acá.
Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Por favor. Ok, entonces, de vuelta, tenemos la narrativa, lo que le contamos a un inversor si somos consultores para que vengan a invertir en Argentina, o que no vengan, o cómo vemos una determinada política del gobierno. Tenemos la parte gráfica, nos falta la parte analítica, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven cuál es la derivada del producto de equilibrio respecto de G, esto es 0, ¿no? En mi ecuación de equilibrio para el producto no tengo el gasto público bajo un régimen de tipo de cambio flexible. Entonces esto es 0. Es lo mismo que decir que la política fiscal es inefectiva. ¿Cuál es el efecto sobre el tipo de cambio? Bueno, el efecto sobre el tipo de cambio lo tengo que mirar acá. En A0, que es el componente autónomo y que, entre otras cosas, tiene a G. ¿No? Entonces, ¿cuál es esta derivada? Tengo menos A0 sobre K sobre G por K, es menos 1 sobre G. ¿No? Y G es positivo, entonces esto es negativo. ¿Sí? Entonces termino con el mismo nivel de producto y con un tipo de cambio menor. ¿Sí? Ok, ahora déjenme hacer el caso de una política monetaria expansiva. ¿Sí? De vuelta, y esto quiero que me lo digan ustedes. Aumenta la oferta monetaria, ¿no? Entonces, aumenta la oferta monetaria real. ¿Qué sucede? Cuéntenme una historia sobre eso. ¿Debería bajar la tasa de interés? Baja la tasa de interés porque, dada una demanda de dinero, una mayor oferta, me baja la tasa de interés doméstico, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? Se van capitales. ¿Por qué? Entonces, nuestra moneda se deprecia y exportamos más y bajan las importaciones. Antes que eso, creo que Juan Cruz dijo se van capitales. ¿Por qué se van capitales? Porque los activos extranjeros dan más interés que los locales. Exacto. ¿Por qué? Porque dado que baja la tasa de interés y la tasa internacional está dada, hay un diferencial de tasas negativo. ¿Sí? Entonces salen capitales. ¿Sí? Salen capitales es entrar al home banking y mover la plata de un lugar a otro, ¿no? Hoy en día. Pero eso es el movimiento. Salen capitales, entonces, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Se deprecia. Se deprecia. Aumenta E. Y como aumenta E, ¿qué sucede? Bajan las importaciones y suben las expo. Exacto. Suben las exponetas y entonces sube el producto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede como resultado? Terminamos con un tipo de cambio mayor y un mayor nivel de producto. Y una tasa de interés igual a la tasa de interés internacional. Es decir, el tipo de cambio va a aumentar y las expo van a aumentar hasta el punto en el que la tasa de interés se vuelva a igualar con la tasa de interés internacional. ¿Sí? Perfecto. Ahora convenceme gráficamente que esto es así. ¿No? Entonces,
tengo el producto, tengo la tasa de interés, tengo que la tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional. Tengo la IS. Tengo la LM. Tengo inicialmente un desplazamiento de la LM, ¿no? Prima. Esto es el aumento de M, ¿no? Porque aumentó M. ¿Qué me genera esto? El diferencial de tasas negativo. R es menor a R estrella. Salen capitales, se deprecia el tipo de cambio, aumentan las exportaciones netas, entonces, ¿qué se tiene que desplazar? La IS. La IS, exacto. Se va a desplazar la IS hacia la derecha. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual la tasa de interés doméstica se vuelva a igualar con la tasa de interés internacional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sigue? Perdón, Santiago, sí. ¿Y cómo sigue el caso con imperfecta movilidad de capitales? Acá, en realidad, va a haber algo de efectividad, pero la BP va a tener pendiente. Entonces, en ese caso, la política monetaria expansiva va a ser efectiva en el sentido de que el producto se va a incrementar, pero no se va a incrementar tanto. ¿Por qué? Porque, perdón, déjame terminar el punto. Porque cuando los capitales vayan a salir, van a tener algún tipo de restricción para salir. ¿Sí? No se van a poder mover tan libremente. Entonces el tipo de cambio no se va a depreciar tanto y por lo tanto la IS no se va a desplazar tanto. ¿Por qué esa curva tiene pendiente positiva cuando es imperfecta la movilidad de capitales? ¿Me lo puedes explicar? Va a tener algún tipo de pendiente. Digo, depende cómo esté pensado el modelo, las ecuaciones. Acá directamente no lo estoy modelando, entonces como que esa pendiente va a depender del modelo. ¿Sí? No sé si ustedes lo vieron. Sí, lo vimos ayer por eso. Ok, pero a los efectos de este modelo no lo vamos a considerar. Pero Dorbush creo que lo plantea en los tres casos, así que en alguna instancia lo pueden ver ahí si quieren, ¿sí? Ok. Bueno, y finalmente, si uno quiere ver esto analíticamente, ¿qué pasa con el producto cuando se mueve M? Bueno, ese efecto es simplemente 1 sobre P por K. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el tipo de cambio cuando se mueve M? Bueno, también. Tengo M sobre P acá, entonces voy a tener 1 sobre P por G por K. ¿Sí? Dado un incremento de la oferta monetaria, terminamos con un tipo de cambio más alto y con un nivel de producto también más alto. ¿Sí? ¿Diferencias con el tipo de cambio fijo? Bueno, como dijimos anteriormente, bajo tipo de cambio fijo, el Banco Central se fija un objetivo y lo que va a terminar siendo endógeno es la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, la idea bajo un régimen de tipo de cambio fijo es, supongamos que tenemos la IS, tenemos la LM, hay un aumento de G,
Vamos a hacer aumento de G. ¿Sí? Se desplaza la IS, ¿no? Ahora dado este desplazamiento de la IS, aumenta la tasa de interés doméstica, se genera un diferencial de tasas positivo, entran capitales, se aprecia el tipo de cambio, ¿sí? Esta apreciación del tipo de cambio no le gusta a la autoridad monetaria. Entonces, ¿cómo contrarresto esa apreciación del tipo de cambio? La contrarresto comprando dólares e inyectando pesos en la economía. Que en términos de el modelo es un desplazamiento horizontal de la LM. ¿Sí? Entonces, si este era el equilibrio de cero, voy a terminar en E2. Donde, ¿qué sucede en E2? Tengo un mayor nivel de producto, por lo que digo que la política fiscal en un régimen de tipo de cambio fijo es completamente efectiva, bajo perfecta movilidad de capital. Ahora, fíjense lo que decíamos al inicio de la clase, este es un modelo sin stocks. Entonces, lo que me está diciendo este modelo, que si vos tenés tipo de cambio fijo, perfecta movilidad de capitales, vos podés crecer al infinito solo con política fiscal expansiva. La repregunta de este modelo, y es algo que el modelo no puede responder, pero sí quizás pueden responder otros modelos, es cómo financiás ese incremento de gasto público al infinito, y si eso no te genera ningún tipo de presiones sobre ese tipo de cambio que estás defendiendo. ¿Sí? Entonces, al final de la cursada, cuando veamos alguna clase sobre crisis cambiarias, vamos a volver a este punto. ¿Sí? Entonces, bajo tipo de cambio fijo, la política fiscal es efectiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con la política monetaria? Emilio, ¿te hago una pregunta? Sí. Cuando decimos que la política fiscal es efectiva, hoy cuando no era efectiva, la estática comparativa te daba 0. Cuando decimos que es totalmente efectiva, ¿qué debería dar? ¿1? ¿Cómo sería? No, política fiscal efectiva significa que el producto se incrementa. No es que es exactamente proporcional al cambio de G. Está bien, que sea positiva nada más. Exacto. Capaz totalmente efectiva, pero sí, exacto. Claro, está bien, perfecto, gracias. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, política monetaria expansiva, tenemos un cambio de M, entonces. Ahí estamos. Tenemos la IS, tenemos la LM, hay un incremento de la oferta monetaria. Este incremento de la oferta monetaria genera un diferencial de tasas negativo, es decir, la tasa de interés doméstica es menor a la tasa de interés internacional. Dada la perfecta movilidad de capitales, empiezan a salir capitales y el tipo de cambio quiere depreciarse. ¿Sí? Esa depreciación no le gusta a la autoridad monetaria, entonces, ¿cuál es la forma de contrarrestar esa depreciación del tipo de cambio? Saliendo a vender dólares, a defender el tipo de cambio con reservas y a absorber pesos. Ahora, ¿qué sucede en esa absorción de pesos? Que la LM se empieza a retraer nuevamente hacia el punto inicial. ¿Sí? Entonces terminamos en el mismo nivel de producto, por lo que decimos que la política monetaria es inefectiva. ¿Sí? Entonces, vimos el ejemplo para economía cerrada, vimos los dos ejemplos para economía abierta, bajo tipo de cambio flexible, con política monetaria expansiva, política fiscal expansiva, y gráficamente solo vimos tipo de cambio fijo. Entonces, en caso de que haya un modelo de economía abierta, y les pidamos hacer estáticas comparadas analíticamente, solo vamos a estar considerando el modelo de tipo de cambio flexible. ¿Sí? Ahora,
Si le pedimos una estática comparada que tenga en cuenta solo la narrativa y gráficamente, también estamos considerando el tipo de cambio fijo. ¿Sí? Y con esto cerraríamos. Voy a dejar de... Recording stopped. Y no sé si hay alguna pregunta, y si no, por hoy estamos. Profe, Sí. ¿podría explicar por qué la derivada de G respecto al producto daba cero? De I respecto al producto cero. Sí, acá. Bueno, básicamente el producto de equilibrio es la ecuación 11, ¿no? En la ecuación 11, el gasto público del gobierno no está presente, por lo tanto, es como decir cuál es la derivada de x al cuadrado con respecto a y, es cero, porque no está. No cambia cuando cambia y. O al menos no en el resultado final. Claro, pero ¿eso tiene alguna implicación macroeconómica más allá de lo matemático? Lo que explicamos acá, o sea, hicimos la narrativa. El incremento inicial en el gasto público aumenta la tasa de interés, ¿no? Es decir, aumenta el producto, pero aumenta la tasa de interés doméstica. Dado que hay perfecta movilidad de capitales, entran capitales, se aprecia el tipo de cambio y caen las exportaciones netas en la magnitud necesaria para que la tasa de interés vuelva a ser igual a la tasa de interés internacional. Y eso genera que el producto vuelva a su nivel de equilibrio. Esa es la implicancia macroeconómica. Listo, profe, gracias. No, por favor. Profe, Sí, una consulta. ¿Podrías volver como a explicar o dar una diferencia entre el tipo de cambio cuando se aprecia y se deprecia, cuando entran y salen capitales? sí. Cuando entran capitales, o ¿por qué entran capitales en este modelo? Bueno, porque la tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés internacional. Es decir, vos compras un activo de Argentina, una acción argentina, un bono de Argentina, y eso paga más que un bono de un activo extranjero. Entonces hay inversores que venden sus posiciones de activos extranjeros para colocarse en posiciones de activos domésticos. ¿Sí? Para hacer eso, tienen que comprar ese activo doméstico en pesos, pero traen dólares. Entonces, van al mercado cambiario, venden esos dólares, se hacen de pesos, y en un mercado cambiario donde hay una demanda dada, ese incremento de la oferta genera una apreciación del tipo de cambio. Entonces, hasta ahí la caída de E. Ahora, un supuesto de este modelo es que hay una relación positiva entre las exportaciones netas y el tipo de cambio. ¿Ok? Dicho de otra forma, cuando sube el tipo de cambio, suben las exponetas, cuando baja el tipo de cambio, caen las exponetas. Entonces, dado que acá hay una apreciación del tipo de cambio, bajan las exportaciones netas y eso es lo que te hace caer el producto. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando hay salida de capitales? Bueno, esta explicación a la -1, digamos, ¿no? Es decir, se genera un diferencial de tasas negativo, que genera esto que salgan capitales. ¿Qué quiere decir que salgan capitales? Básicamente quiere decir que un inversor parado en activos de Argentina ve que rinde más un activo extranjero. Entonces, ¿qué hago? Me deshago de mi posición de activo doméstico, ¿sí? Me hago de pesos y quiero comprar algo que está denominado en dólares. ¿Sí? Entonces voy al mercado cambiario a vender mis pesos para hacerme de dólares. Aumenta la demanda de dólares. Dada una oferta de dólares, por oferta y demanda, el tipo de cambio tiene que pegar un salto hacia arriba. ¿Sí? Ahora, como decíamos anteriormente, en este modelo, se aumenta el tipo de cambio, aumentan las exportaciones netas,
y eso hace subir el producto. ¿Sí? Sí, profe, perfecto, gracias. Bueno, hacemos una más y estamos, si quieren, o si no, dejamos acá. Como quiera, profe, si quiere hacemos una más. No, si tienen alguna pregunta, si no, dejamos acá. Profe, yo tenía una duda más, quizás administrativa, sobre qué pasa para aquellos que no pudieron rendir el test hoy. Eso yo no, sinceramente, no tengo ni idea. Pero las chicas están encargadas, Eugenia y Camila, de eso. Y que si querés mandarles un mail, entiendo que el test de lectura iba a estar relacionado con la asistencia a clase también. Así que bueno, pero digo, no sé los detalles. Así que si querés, escribirles a ellas y te van a saber responder mejor, ¿sí? Bueno. Ahí pone que tenés ausente nomás. Pero bueno, yo no estoy seguro. Sí, Tomás. El trabajo práctico pasado, ¿van a subir resolución? Porque, o sea, yo lo hice, pero no sé si está bien, si está mal. No sé con quién hicieron eso. Nico, creo que se llama.